Bueno, vamos a la palabra. Hoy nos corresponde primer libro de Samuel, capítulo 17, desde el versículo 21 en adelante, y dice de la siguiente manera: y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta que antes. Bueno, vemos aquí que David viene con un encargo de su padre, y en medio de todo esto, Dios tenía el tiempo preciso. Dios obra y actúa en el tiempo preciso. David pudo llegar antes o pudo haber llegado después que este filisteo saliera allí el encuentro, que lo hacía día tras día para amedrentar a Israel. Pero David llegó en el momento preciso. Dice ahí el versículo que hemos leído, que él llegó en el momento en que los dos campamentos se ponían frente a frente, los dos ejércitos. Y dice ahí la palabra del Señor que en ese momento se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a frente. David, que era un hombre valiente, que era un hombre forzado, que era un hombre que se enfrentaba allí ante el oso, ante el león, para defender las ovejas de su padre, y que sabía lo que era la batalla, llegó en el momento preciso, en el momento más emocionante. Y dice que David dejó a su cargo todas las cosas que habían traído en manos del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Había llegado en el momento preciso, pero sabía que iba con una encomienda, sabía que llevaba un propósito, y era de saber de la vida de sus hermanos, de saber cómo ellos estaban. Y aún cuando estaba en el momento allí donde los ejércitos se enfrentaban, se ponían uno al frente del otro, preguntó por sus hermanos a ver si estaban bien.
Y dice que mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos. Dicen los versículos anteriores que esto lo hacía Goliat. Dice que este se llamaba Goliat, el filisteo de Gat. Salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Este filisteo lo hacía, y los versículos anteriores dice que lo hacía y eran 40 días que lo había hecho. Y es importante que nosotros entendamos que el significado del 40 es prueba. Dios estaba probando allí al ejército de Israel. Cuando vemos que Jesús estuvo en el desierto 40 días en ayuno, en prueba allí, también vemos que el pueblo de Israel duró 40 años en el desierto, dándole vuelta al desierto. Y dice la palabra, te hice pasar por este desierto espantoso y terrible para la postre hacerte bien. O sea, 40 es el significado de prueba. Y Dios estaba probando allí al ejército de Israel. Y dice que este paladín, este Goliat, se levantaba cada día y comenzaba a hablar. Y dice que todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Comenzaba a hablar, a maldecir, a vociferar palabras en contra de Israel, en contra del rey también. Y ahí dice que ellos estaban cargados de temor, que todos los que oían y veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Aunque tenían las armas para defenderse, tenían las herramientas para defenderse, tenían todo para poder enfrentarse, pero huían a causa del temor. La Biblia dice que el temor del hombre le tiende lazo. Hay momentos en nuestras vidas que viene el temor, y aun cuando tenemos las armas de Dios para enfrentarnos a las circunstancias que se nos presentan en la vida, muchas veces ese temor nos inunda, nos llena y no podemos avanzar, no nos deja avanzar, y ese temor nos hace retroceder. Aunque tengamos las armas para defendernos, no nos defendemos a causa del temor. Y eso sucedía en medio del pueblo de Israel. Cuando los hombres, los varones de Israel veían este monumento, este hombre tan grande, este gigante, dice que todos huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los hijos de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Ellos oían, pues, veían al gigante y era el comentario del día. Ahí está ese gigante, ¿no lo has visto? Todos lo habían visto. Todos estaban allí en el ejército, todos estaban allí en orden de batalla y todos le veían, pero era el comentario que había. ¿No le has visto a este gigante que día tras día se levanta en medio del campamento y comienza a hablar? ¿No habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributo a la casa de su padre en Israel. Era tanta la afrenta, era tanto el temor que había en medio de los hijos de Israel, que Saúl como rey tuvo que poner premio a ver si encontraba a alguno que se quisiera enfrentar a este gigante. Eran premios que llamaban la atención primero porque había riquezas, el rey le daría riquezas, ahí lo dice la palabra del Señor. También le dará su hija, o sea que formaría parte de la familia real. Aparte de enriquecerle con riquezas, le daría un lugar de honra en medio del pueblo de Israel, pues se casaría con una princesa
y además de esto eximiría de tributos a la casa de su padre. O sea que había una gran recompensa al enfrentarse contra este gigante, pero era tanto el temor, era tanto el miedo, era tanta la acción del pueblo de Israel cuando veía a aquel hombre levantarse, que ninguno se atrevía a enfrentarse a aquel hombre. Y dice la palabra del Señor que David oyó y habló a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del ejército del Dios viviente? David se interesó, dijo: ¿qué le harán a aquel hombre que se enfrente a este filisteo y le venciere y quitare el oprobio de Israel? No solamente miró los bienes que se le pudieran dar al que venciere a este gigante, sino también miró que se iba a quitar el oprobio de Israel. Israel estaba en prueba. 40 días este hombre salía y amedrentaba al pueblo de Israel. Los hombres de Israel tenían gran temor y cuando este hombre salía, huían de su presencia. Y los filisteos con este paladín se sentían seguros, se sentían victoriosos, porque no había uno que se le enfrentase. Y David dijo: ¿qué se le dará al que venciere este gigante del Señor? Que este hombre decía: porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es este filisteo incircunciso? Sabemos que la circuncisión desde Abraham fue la señal del pacto de Dios. Y David le estaba dando a entender quién es este hombre que no está en pacto con Dios, que no tiene comunión con Dios, que no tiene relación con Dios. ¿Quién es este hombre? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que venciere. Y oyéndole hablar Elías, su hermano mayor, con aquellos hermanos, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Vemos aquí comúnmente como se ve en los pleitos entre los hermanos. Ciertamente aquí Eliab era el hermano mayor, pero no debió haberle respondido de tal manera a David. Eliab estuvo presente cuando Samuel ungió a David como rey, pero quizás para él todavía no ha hecho o no había hecho algo valeroso David para tenerle en tal estima. Era el último de los hermanos de él, era el hermano menor y por ende por lo menos tenía 8 años menos, quizás más, unos 12, 14 años menos que Eliab, y para él era un muchacho y que quizás había ido como merodeador, pero no lo había mandado su padre, y le dijo también en forma despectiva: ¿con quién has dejado aquellas pocas ovejas que hay en el desierto? A mirar la batalla ha venido, porque yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Respondió David: ¿qué he hecho yo? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo las mismas respuestas. David estaba interesado, se estaba interesando, estaba siendo movido a celo a causa de esta situación que se estaba presentando con este filisteo. El pueblo de Israel tenía miedo, pero Dios siempre tiene a sus valientes preparados. Desde aquí en adelante vamos a ver cómo la gente comienza a preocuparse por matar gigantes. Antes no se había declarado que alguien utilizase esto como
como un galardón, como un premio matar gigantes, pero desde esta muerte de este Goliat vamos a comenzar a ver cómo gente comienza a matar gigantes y a tenerlos como premio, como estandarte. Que Dios nos ayude y que nosotros podamos ser valientes, así como fue David. En medio de todo el escuadrón no se había levantado uno, pero se levantó David con valentía y quiso hacer frente a este varón. Así, levántate tú y enfréntate a los problemas, a las situaciones, a todo lo que se te venga en el medio. Levántate porque Dios está contigo y Él te dará la victoria. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde, que la paz del Señor esté sobre su vida. Bendito sea el Señor. Qué historia tan hermosa el Señor nos da en este tiempo. Bendito sea Jesús. Como venía hablando nuestro hermano Fran acerca, ¿verdad?, de esta batalla que tiene el pueblo de Israel contra este gigante. Pero sabemos que tenemos un Dios poderoso, un Dios grande, maravilloso, que siempre está peleando a favor nuestro. Bendito sea el Señor. Dice allí en el versículo 31 del primer libro de Samuel, capítulo 17, fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí. Yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Vemos cómo se identificaba David, aún, ¿verdad?, como manifestaba Saúl acerca de David, que era un muchacho, no era un hombre, vamos a decir, de guerra en este ámbito, ¿verdad?, bélico, vamos a decirlo así, pero era un hombre que tenía un corazón forzado en las cosas del Señor. Vemos allí, ¿verdad?, como hablaba nuestro hermano Fran acerca de su hermano mayor, cuando fueron a ungir a David. Sí, Samuel el profeta vio lo de afuera sobre Elías. De pronto era un hombre ya preparado, un hombre que estaba ya listándose para la guerra como tal. Pero Dios ve nuestro corazón, Dios ve lo que hay en nuestro corazón, la buena intención, porque acordémonos que también en nuestro corazón hay malas intenciones, pero que Dios nos ayude, ¿verdad?, que ese corazón en el cual Dios ha cambiado en nosotros, como dice la palabra en Ezequiel, que quita ese corazón de piedra, ha colocado un corazón de carne. Tengamos esa pasión por la obra del Señor, tengamos, ¿verdad?, ese celo hacia las cosas de Dios, porque eso fue lo que vio David, o lo que vemos acerca de David. David fue solamente a hacer un mandado, a llevar unos alimentos, y se encuentra este escenario, y me imagino David de pronto allí en lo personal se sintió, un poco celoso por las cosas que estaba viendo. Dice que este gigante iba de mañana y de tarde y arremetía contra el pueblo de Israel, y viendo, ¿verdad?, que nadie salía adelante, bueno, Dios tomó el control del corazón de David. Y vemos, ¿verdad?, cómo se enfrenta no solamente a entrar en guerra, en batalla, sino se enfrenta a hablar con el rey. Y bueno, el rey escucha acerca de lo que David había dicho, bueno, si no habrá nadie, bueno, aquí estoy yo, heme aquí, dijo David, el siervo, el profeta, el hombre de Dios allí dispuesto para la guerra. Bendito sea el Señor. Dice el 32, y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Aún allí Dios le permitió a David discernir el corazón de Saúl. ¿Cómo estaba Saúl? La condición de Saúl como líder, como rey, no era fácil. Yo me imagino a aquellas personas que tienen liderazgo, cargo, ¿verdad?, o que tienen una responsabilidad y están atravesando por un momento difícil, y se les presente un David así. Debe ser algo, ¿verdad?, de gozo para esa persona, o de bálsamo para ese momento difícil esa persona, y oír personas, ¿verdad?, que se acerquen a nosotros, o se acerca a usted que tiene esa responsabilidad delante de Dios, como pastor, como líder, como ministro, y se le acerque hombres, así mujeres, con esta disposición de trabajar, de pelear a favor de la obra del Señor, de dar todo por el todo, sabiendo que Dios nos va a recompensar, sabiendo que este trabajo no es nuestro, es del Señor, que nos lo ha colocado por su misericordia. Pero Dios, ¿verdad?, en este tiempo anda buscando estos David, hombres de guerra, hombres administradores, hombres con pasión. Bendito sea el Señor. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él,
porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y allí, bueno, Saúl conocía, ¿verdad?, la condición o el estatus de David, ¿verdad?, que era un pastor de ovejas y sabía quién era este enemigo. Bendito sea el Señor. Nosotros conocemos algunas tácticas del enemigo, pero la palabra dice que Jesús lo venció en la cruz del Calvario. De nosotros es la victoria y de Dios, ¿verdad?, es la batalla. Dios alista el caballo y nosotros los guerreros estamos peleando, bendito sea el Señor, sabiendo que el Señor nos va a ayudar. Bendito sea la gloria de Jesús. Saúl menospreciaba, ¿verdad?, esta disposición de David, pero David continuaba, ¿verdad?, sabiendo que hay un Dios grande, hay un Dios poderoso que está con nosotros. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando veía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Bendito sea el Señor. Vea la disposición, ¿verdad?, que le cuenta, ¿verdad?, David acerca lo que hacía, ¿verdad?, o lo que ejercía este joven para ese momento. David era un pastor de ovejas, bendito sea el Señor. Este prototipo está allí en Juan capítulo 11, cuando Jesús, ¿verdad?, resalta que Él es el buen pastor, ¿verdad?, y da la vida por sus ovejas. David para ese momento daba la vida, bendito sea el Señor. Puede ser que hoy día nosotros, ¿verdad?, como obreros de Dios, se nos acontece, ¿verdad?, algo así parecido. Algunos, bueno, puede decir, bueno, eso le está pasando porque se lo buscó. Pero seamos como David, ¿verdad? Daban todo por las ovejas. Había un trabajo, aunque las ovejas no eran de él, eran de su padre, pero había una responsabilidad sobre él. Hoy día nosotros, ¿verdad?, los que tengan ese cargo de pastor, de ministro, los que están llevando, ¿verdad?, algún trabajo en la obra del Señor, hagámoslo, ¿verdad?, para el Señor, sabiendo que las ovejas son del Señor. Solamente nosotros somos sus administradores. Al tiempo de Dios, bueno, el Señor nos dará esa recompensa. Y si no nos dará aquí en la tierra, bueno, la recibiremos allá en el cielo. Bendito sea el Señor. Dice el 36, fuese león, fuese oso, tu siervo los mataba y ha provocado al ejército del Dios viviente. Vemos el celo vivo, ¿verdad?, de David acerca de estas palabras de Goliat. Dice que iba de mañana, iba de tarde, por 40 días. Esa afrenta sobre Israel, bendito sea el Señor. Hoy día Dios quiere valientes como David. Hoy día Dios quiere hombres que estemos, ¿verdad?, seamos portadores del evangelio. Hoy con la situación que estamos viviendo, hay gente que hemos retrocedido, ¿verdad? Pero acordémonos que no somos de los que retroceden, sino de los que avanzamos. Sea la situación que estemos viviendo, hay lugares en los cuales nos se prohíbe, ¿verdad?, que prediquemos. Y si vamos y llevamos el evangelio, la palabra, empezamos a predicar la palabra, enseguidamente mandan las autoridades. Seamos, ¿verdad?, como David. David dijo, bueno, en sí el celo de su corazón era por esa afrenta que estaba llevando Israel, bendito sea el Señor. Aún con sus hermanos allí que se le opusieron para hacer el trabajo, pero con todo David confiaba en el Señor. David sabía que había un Dios grande, había un Dios poderoso, y en este tiempo también te lo podemos decir o te lo podemos recalcar una vez más. Aunque sea la situación que estés viviendo, pon esa confianza, sigue avanzando, sigue desarrollando, continúa haciendo el trabajo del Señor, que al tiempo de Dios verá el fruto, verá recompensa de lo alto. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios. Dios me les bendiga y les guarde la paz de Dios sobre ustedes, mis hermanos. Continuamos esta preciosa y poderosa historia 37 al 41. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Gloria al Señor. Bueno, amados hermanos, vemos que aquí este joven David, ¿no? En este momento él se había ofrecido para ser él quien enfrentara a aquel gigante, y no era la motivación precisamente las cosas materiales, sino el celo que él tenía por aquel filisteo incircunciso que estaba allí desafiando al ejército del gran Dios de Israel. Eso fue lo que motivó a David. David era un muchacho que
que aunque muy joven, pero tenía un corazón conforme al corazón de Dios, tenía celo por el Señor y por la reputación más que de él, es lo que le interesaba era la reputación de Dios. ¿Cómo es posible que este pueblo de Israel, el pueblo que ha vencido tantas batallas, ahora esté tan atemorizado delante de este hombre? Si nuestro Dios al que nosotros le servimos es mucho más grande que cualquier gigante, un muchacho tan joven, pero asimismo tan lleno de fe. Y dice que él dijo, mira, así como Dios me libró, Jehová me libró de la garra del león y de la garra del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David, Jehová esté contigo. David estaba confiado que así como Dios otras veces había librado su vida de un oso, de un león, pues él miraba a este filisteo y lo veía como un oso o como un león. Fíjese, amados hermanos, a veces la situación es como nosotros la veamos. ¿Cómo estás viendo tú el problema? ¿Cómo estás viendo la dificultad? Si tú lo estás viendo tan grande y tan gigante y tú te ves tan chiquitito, nunca lo vas a vencer. Pero si tú consideras y tienes la fe suficiente para creer que Dios va a librarte de esa situación y que así como otras veces Dios te libró o así como ha librado a otras personas, Dios lo va a hacer, Dios lo hace. ¿Por qué? Porque dice la palabra que conforme a tu fe, así será hecho. Si tú lo crees, Dios lo va a hacer. Y David lo creía. David lo creía, o sea, cuando David pensó, David no tenía temor ninguno, a diferencia de Saúl, siendo tan alto y siendo un rey que había librado antes batallas, en este momento estaba atemorizado. Y yo puedo pensar también que fue la oportunidad que Dios le dio a David para que David saliera del anonimato y pudiera comenzar Dios a engrandecer a David delante del pueblo de Israel. Dice el 38, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y lo ciñó, ¿verdad?, con su espada. Saúl estaba pensando en las armas terrenales y él primero lo menospreció y dijo, oye, este jovencito, este niño, ¿cómo va a poder enfrentar a este hombre? Sin embargo, David lo convenció de que sí podía. Imagínense cómo era David, ¿no? David logró convencerlo porque estaba seguro de que él podía hacerlo. Entonces Saúl fue y le colocó aquellas armaduras pensando que, bueno, pobrecito, es tan chiquitito, vamos a darle esta armadura para que a lo menos no lo haga papilla, quizás pensaría Saúl. Pero resulta que David lo probó. Mire, David demostró humildad en ese momento. Pudo haber dicho, no, rey, a mí no me des eso. Yo tengo a Jehová de los ejércitos conmigo. Sin embargo, yo noto un poco de humildad aquí, o la humildad de David en este momento, en que David con todo y eso dijo, bueno, vamos a complacer al rey, ¿no? Y se colocó aquella armadura, pero no podía ni andar, él tan pequeño, y Saúl era un hombre demasiado grande, y él reconoció que no podía con esa armadura, que nunca había intentado siquiera, y además esa armadura no era de su tamaño. Entonces David, hay momentos que nosotros debemos reconocer, hermano, que no podemos usar las armas que otras personas han utilizado, o que porque este lo tiene o lo hizo yo también lo voy a hacer, no, sino que a Dios a cada uno nos ha capacitado de una manera distinta, y con esa capacitación que Dios nos ha dado, es con esa que nosotros vamos a vencer en el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, él desechó aquella armadura y fue y tomó dice que tomó 5 piedras lisas del arroyo y fue y tomó su honda y dijo, mira, yo voy a vencer a ese gigante no con las armaduras, o sea, yo voy a utilizar lo que yo sé utilizar, lo que yo siempre he hecho, pero aquí hay algo diferente. La diferencia aquí va a ser que yo voy a hacerlo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Quizás otras veces él lo hizo de acuerdo al entrenamiento que él tenía. Yo me imagino que mientras él pasaba tanto tiempo allí con las ovejas, tenía todo el tiempo del mundo para practicar, pero no se imaginaba que en un momento preciso como este y tan importante, esa capacitación que él tenía en la onda que cualquiera hubiera menospreciado, ese fue el instrumento que Dios utilizó para vencer al gigante en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces, utilicemos lo que Dios nos ha puesto.
No menospreciemos, amados hermanos, los dones, los talentos que Dios haya puesto en nosotros. No nos comparemos con otras personas, no. Con lo que Dios te ha dado, con lo que Dios te ha permitido vivir, esas experiencias que tú has pasado, esas victorias que Dios te ha dado en otros momentos, son oportunidades, son momentos que Dios te ha permitido para que veas que Dios puede hacerlo una vez más y que no es en tu fuerza, no es porque tú lo sabes mucho, no importa lo grande o lo poco, sino que lo hagamos en el nombre del Señor, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y luego dice que en el versículo 41 dice: el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Fíjese que aparte de que era un hombre muy grandote, este filisteo Goliat, sin embargo tenía un escudero, que era lo que normalmente hacían estos hombres de guerra, ¿no? Entonces él venía, aparte de que era tan grande, venían dos contra David. Quizás todo el pueblo de Israel estaba asustado pensando que al pobre David lo iban a volver nada allí entre ese hombre y ese escudero, pero sabe, ellos no veían al gigante que venía con David. Ellos pensaron que David se estaba acercando solo y no sabían que venía con Jehová de los ejércitos, el poderoso, el grande. Y así mismo, amados hermanos, físicamente muchas personas pueden vernos solos. Quizás puedas verte enfrentado a una multitud o pienses que el gigante o las dificultades que se acercan son muy grandes, pero más grande es nuestro Dios. Nuestro Dios, el que muchos no pueden ver con sus ojos físicos, pero nuestro Dios está con nosotros porque Él lo ha prometido. Él le ha dicho que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nos invita a que nosotros podamos enfrentar cualquier batalla y nos dice que Él estará con nosotros, y así como Él venció, nosotros también venceremos. Así que esta fe de David es digna de imitar, amados hermanos. Ante cualquier situación y ante cualquier adversidad que tengas que enfrentar, llámese como se llame el gigante, no importa, ese gigante no es nada delante de nuestro Dios. Que Dios te bendiga y te guarde. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. El 42 y 43 dice así: cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Amén. Bueno, vemos que Dios hace las cosas que uno no se imagina. Este filisteo estuvo 40 días desafiando a un ejército, y en 40 días no hubo un hombre que se le parara de frente y saliera a aceptarle la pelea. Sin embargo, aquí este filisteo estaba viendo a un muchacho, a un niño, ¿no? Y para él era una humillación de que un niño lo desafiara, le fuera a hacerle frente a él, ¿no? Por eso dice, y más que todo, no venía con arma, no iba con arma, no iba con nada, solamente con un palo, ¿no? El cayado pastoril que usan los pastores. Y dice, como que fuera un perro, ¿no? Tanto se sintió el filisteo humillado, ¿no? De ver que ese niño iba a pelear con un palo nada más, ¿no? A él que era un hombre de guerra, ¿no? Y que en todo un ejército no había un hombre y le van a mandar a ese niño, ¿no? Por eso en primer lugar estuvo pena del niño, porque era joven, era de buen parecer, ¿no? Y se sintió también, tuvo pena por él, pero también se sintió humillado, ¿no? Y por eso lo despreció, por eso lo maldijo, ¿no? Pero David tenía otra arma que nadie la veía, ¿no? David se estaba sabiendo de que él, no era él el que peleaba, sino que el que iba a pelear era Dios, el que peleaba era Jehová de los ejércitos. Él no era nada, él solamente era un instrumento, ¿no? Por eso decía él, cuando él se enfrentaba a los leones, a los osos, él sabía que no era él, porque no iba a tener esa fuerza para dominar a un león
y sin embargo lo dominaba, ¿no? Sabía que Dios era que lo libraba de todas esas cosas. Por eso yo fue seguro que Dios lo iba a dar en las manos, porque sabía que él no era a él que lo había desafiado, no era el ejército de él que estaba desafiando al filisteo, sino que estaba desafiando al Dios Todopoderoso, ¿no? Y por eso estaba él seguro que él le iba a vencer, ¿no? Él no dudó. Sin embargo, él no se enalteció, sino que él fue y peleó con lo que tenía. Dios me ha dado esta onda, pues con eso se enfrentaba, y con eso era que él se enfrentaba ante el león, con ese era el arma que se enfrentaba ante el oso, y ahí libraba a sus ovejas, ¿no? Ahora él se enfrentaba a un hombre guerrero, también con esa misma arma, ¿no? Bonito es que el hombre tenga esa confianza, esa certeza en Dios, ¿no? Lo que pasa es que nosotros decimos, sí, yo confío en Dios, pero cuando vayan las cosas más serias, temblamos y dudamos y decimos, no puedo. No, con Dios todo se puede, con Dios todo podemos. Solo nos falta tener fe, así esa fe como tuvo David, ¿no? Esa certeza. David sabía que él no era el que peleaba, que peleaba era Dios, ¿no? A Dios era el que lo había desafiado y que él solamente era un instrumento del Señor, ¿no? Y el Señor era el que iba a pelear. Por eso es bueno tener esa confianza en el Señor, esa certeza de que Él nos ayuda y no temer al hombre, no temer a nadie, sino en la vida espiritual, si nos mandan a predicar a una parte, pues hay que ir con lo que tenemos, lo que sabemos, ¿no? Lo que podemos, que el Señor es el que va a hablar por nosotros, ¿no? Que no tengamos ese miedo. Hay veces que tiene uno miedo. Una vez que yo tuve miedo, un pastor me dijo que fuera primera vez que diera la palabra, y yo le dije que no podía, ¿no? Y me dice él, Nacho, aquí somos familia y no hay para qué tener miedo, dice, ¿no? Si yo le digo que vaya porque sé que puede decir 2, 3 palabras, eso dice pues, y eso sea, ¿no? Entonces, pero yo tuve miedo, temor y no dije ni una, ¿no? Más claro que no salí. Pero aquí nos dice el Señor que uno debe enfrentarse a las cosas, porque no es el hombre el que hace las cosas, ¿no? El hombre, nosotros nada somos, solo es Dios el que hace las cosas, y con la ayuda de Dios seremos vencedores, ¿no? David venció al gigante con la ayuda de Dios. Dios fue que venció, lo usó a David como un instrumento para que venciera a ese hombre, ese paladín, y lo venció, ¿no? Y no solamente a él, sino que todo el ejército salió huyendo. Que el Señor nos ayude a que ese David esté en nosotros, esa confianza que tuvo David también esté en nosotros, tener la confianza en Dios. Amén. Gloria al Señor. El 44 al 46 dice así: dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Qué hermosa confianza vemos aquí en David con respecto a nuestro Dios. Y esta confianza solamente se obtiene cuando hay una relación íntima, cuando hay fe en aquella persona que nos cuida, que nos respalda y quien nos protege. Y esta confianza David solamente la consiguió a través de una relación continua que tenía con el Señor. Aquí vemos cómo el filisteo, ¿verdad?, en los versículos que acabamos de leer, cómo estaba molesto porque le habían enviado a un muchacho, dice, de hermoso parecer, y un muchacho que no reunía las condiciones para esta batalla. Y entonces él
el filisteo pensó, bueno, es un simple muchacho, eso lo voy a vencer de una vez. Pero él no se dio cuenta que este muchacho era diferente al ejército de Israel que estaba ahí presente, que durante 40 días él había venido a sacarlos a la batalla y ninguno era capaz. Este muchacho era diferente porque su confianza estaba puesta en Dios. David había sido entrenado desde hace mucho tiempo cuidando las ovejas de su padre. Y dice que cuando se enfrentaron aquí, bueno, el filisteo le dice unas palabras provocándolo, humillándolo delante de todo. Pero David se armó de valor, dice que de osadía. Las palabras que salían de su boca eran la fuerte confianza que tenía en el Señor, y le refirió todas estas palabras que leímos en estos dos últimos versículos. Porque entendía que Dios, así como le había dado la fuerza para vencer al león, al oso, le daría la fuerza para vencer a Goliat, que también lo veía como cualquiera de estos animales. Y es como cuando nosotros como madre estamos tranquilas, pero cuando se mete con un hijo de nosotros, bueno, en nuestro país dicen, bueno, que es como una fiera parida, una tigre recién parida. Así que como cualquier persona que defiende a sus hijos cuando otra persona le quiere hacer daño, o uno ve que alguien los está molestando, uno sale en su defensa. Y aquí David decía en el versículo 45 que el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, se estaba metiendo con los hijos de Dios. Tenía tiempo metiéndose este filisteo, humillándolo, pero salió uno que entendió que Dios los protegía y que Dios los guardaba. Y David les refirió que, así como el filisteo le había dicho de que le iba a entregar su cuerpo a las aves, a los animales, David le refirió que iban a ser ellos, y toda la tierra iba a saber que había Dios en Israel. Israel mismo iba a saber que Dios estaba con ellos, porque al parecer Israel había perdido esa confianza en el Señor. Parece ser que ellos solamente confiaban si tenían las cosas. Y aquí Dios nos enseña a través de David que nosotros debemos confiar siempre en el Señor. Cuando nosotros tenemos esa relación con Él, cualquier circunstancia que presentemos ante Dios, Dios siempre nos va a ayudar. Así como Gedeón, cuando puso su confianza en el Señor y con solamente 300 hombres pudo librar al pueblo de Israel, porque su confianza estaba puesta en Dios. Así como los discípulos, cuando le dijeron a aquel hombre que no tenían oro ni plata, pero más bien lo que tenía se lo daban en el nombre del Señor, y dice que este hombre fue sanado. Y así hoy día debemos estar nosotros con el Señor, confiar en Él, que saber que todo lo que hacemos es confiando en el Señor, y Él nos va a dar la victoria en todas las cosas, así como se las dio a David. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria al Señor, que Dios te bendiga, mi hermano que estás allí. Dicen los textos del 46 al 49, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó enclavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Gloria al Señor. Tremenda escena en la que hemos venido nosotros estudiando estos días, y hoy aquí cuando David se enfrenta al gigante, como hemos venido escuchando la explicación de nuestros hermanos, dice aquí que David pronunció palabras de victoria. David desafió al gigante, aunque era un paladín, era un hombre acostumbrado a ganar las batallas. Tenía el poder para impresionar a sus enemigos porque era grande, porque estaba bien armado. Dice que tenía un casco de bronce, tenía una malla, estaba muy bien protegido este gigante. Pero David, aunque no llevaba una espada, iba con la confianza puesta en Jehová. Y él le dijo: Jehová te entregará hoy en mis manos, yo te venceré en el nombre del Señor. Y toda esta generación y toda esta congregación sabrá que Jehová
Jehová no salva, ni con espada, ni con lanza. El Señor tiene el poder para librar. Ciertamente David no llevaba una espada, pero tenía una confianza grande en las promesas del Señor. Él tenía esa comunión con Dios. Él sabía que Dios tenía el poder para librarlo de este gigante. La Biblia dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo. Es viva y eficaz. Y dice que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué poder tiene la palabra del Señor? Estamos nosotros confiados en las promesas que el Señor nos ha dejado en su palabra. No sé cuál sea tu gigante, el que estés enfrentando hoy en día, una enfermedad, una situación económica muy dura, quizás un problema en tu matrimonio, pero Dios tiene el poder para ayudarte a vencer ese enemigo que se levanta contra ti. Quizás en el diario vivir enfrentamos animales como David, el oso, el león, pero le llegó el momento de enfrentarse a un gigante grande. Hoy quizás está frente a un gigante. Recuerda que Dios es más grande que todas las cosas y Dios te dará la victoria. Solo confía en Él. Y llama la atención que dice que cuando el gigante se puso bien bravo y molesto y venía contra David, corrió contra él, David no se quedó allí esperando, ay, voy a esperar el golpe. No, dice que también corrió a la línea de batalla. Así que hay que moverse, hermano. Hay que creer en la palabra del Señor. Hay que orar, pero también hay que moverse. Dice allí que metió la mano allí en su... Dice el 49, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra. Él sacó lo que tenía allí a la mano. ¿Qué tienes tú en tu corazón? ¿Qué has estado atesorando? ¿Qué tienes dentro allí? El hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas del corazón. Quiera Dios que nosotros tengamos el corazón lleno de la palabra del Señor. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que en estos momentos de adversidad recuerda que Dios tiene poder para librarte. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Dios les bendiga. Gloria a Dios. En esta mañana preciosa, hoy es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Cada mañana debemos de levantarnos con esa actitud de agradecimiento y de saber que cada día es un día especial delante del Señor. Hoy estamos aquí en su presencia, hoy estamos en el matutino. Y hoy a los directores que nos están viendo les animamos a participar en esa reunión que vamos a tener a través del Zoom para hablar de los medios de comunicaciones, de las redes, de la radio y la televisión. Así que les invitamos, les animamos. Ese es el trabajo que estamos haciendo ahora. En medio de la pandemia, en medio de ese virus chino que está haciendo estrago en las naciones, cuando todas las naciones han tenido que confinar a su gente, nos han dejado una puerta abierta y estos son los medios. En estos meses ha habido un desarrollo tremendo en la utilización de los medios por parte de la gente sencilla, la gente humilde. Así que hoy a los directores nosotros les animamos a que participen en este trabajo. Recuerde lo que dice la palabra: si fueres perezoso, en el día de la cosecha tus fuerzas serán reducidas. Es tiempo de trabajar, es tiempo de sembrar. Bueno, seguimos con la historia de David. David enfrentó al gigante. Me llama la atención que sus hermanos lo reprendieron. Su hermano mayor, Eliab, lo reprendió cuando lo vio hablando con los oficiales, cuando les vio preguntando que qué se haría con el hombre que peleara con el gigante y lo venciera. Su hermano le dijo: yo conozco tu temeridad. Tú has venido por ver la guerra. ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? David no le faltó el respeto ni se enfrentó a su hermano mayor.
Simplemente le dijo: hermano, tú me conoces, este es un mero hablar. Simplemente hablaba. Pero David tenía todas las intenciones del mundo. Ya que nadie se atrevía a enfrentarse con el gigante, él decidió hacerlo. Era su oportunidad. No oportunidad de ser grande, no oportunidad para relucir delante de los hombres y alcanzar fama. David lo que menos pensaba era esto. David lo que vio fue el menosprecio de aquel gigante hacia el pueblo de Dios. Las palabras vituperantes que usó para menospreciar al pueblo de Israel, eso le molestó a David. ¿Cómo es posible que este fanfarrón ofenda así a los escuadrones de Jehová de los ejércitos? Y por eso David decidió comunicarse con el rey para decirle que él se iba a enfrentar con el gigante. Y él habló con el rey de tú a tú, a pesar de que era un muchacho, a pesar de que era simplemente un pastor de ovejas, una persona sin cultura, una persona sin estatus. Sin embargo, le dijo al rey: no temas, rey, que yo voy a pelear con el gigante y Jehová lo entregará en mis manos. Qué lindo es hablar en fe. El apóstol Pablo dijo: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Hace unos 20 años leí acerca de un estudio científico que decía que la lengua controla todo nuestro sistema, tanto nuestro sistema interior como el exterior. Que cuando uno dice: tengo un dolor de pierna, aunque no te duela, el cerebro recibe eso como una orden y envía un dolor a la pierna. Pero ellos creían que era un descubrimiento nuevo. Sin embargo, en la Biblia hay un capítulo dedicado a la lengua, y es el capítulo 3 de Santiago, donde dice que la lengua es un pequeño miembro que se jacta de grandes cosas. Es como el pequeño timón que gobierna una gran embarcación. Es como un pequeño fuego que incendia un gran bosque. La Biblia dice que ella inflama las ruedas de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Pues el Señor a lo largo de las Escrituras nos enseña que si queremos amar la vida, que si queremos ver cosas buenas, debemos refrenar nuestra lengua, no hablar por hablar. Si queremos amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. El sabio Salomón dijo: en la lengua está el poder de la vida y el poder de la muerte. El pueblo de Israel, cuando venía rumbo hacia la tierra prometida y vieron aquellos gigantes, Moisés había enviado 12 espías a reconocer la tierra y 10 de ellos regresaron con malas noticias. En vez de darle las noticias a Moisés, se la dieron al pueblo, desanimaron al pueblo y le dijeron: esa tierra es terrible, se traga a sus moradores, hay gigantes de 3 metros y un palmo, nosotros somos como langostas delante de ellos, los muros de sus ciudades llegan hasta el cielo, no podremos contra ellos. Este fue el reportaje que trajeron los 10 espías incrédulos. Cuando ellos hablaron, descendió el Señor en su gloria en una nube espesa y se oyó la voz de Dios que les dijo: según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Según tú obres, así va a obrar Dios en tu vida. Según tú hables, así que habla en fe, actúa en fe, porque Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Pero la única manera que podrá hacerlo es que tú tengas fe. El Señor le dijo a Marta y a María: si pudieras creer, veréis la gloria de Dios.
Mis amados hermanos, cuando creemos vemos la gloria de Dios. Aquí está un David desafiando al gigante. Aquí vemos a David hablando públicamente. Dios me entregó el oso, Dios me entregó el león, también me entregará este filisteo. Y yo le voy a cortar la cabeza. No tema, mi rey, que Dios me va a entregar el gigante. David animando al rey. Es normal. Es lo lógico que los más viejos animen a los más jóvenes. Es lógico que los padres animen a los hijos. Pero no es normal que sean los hijos los que se levanten con palabras de aliento para animar a sus padres, a sus mayores. David animó al rey y le dijo, no temas, deja el temor, rey, que Dios me va a dar la solución a mí, Dios me va a entregar ese gigante a mí. Bueno, los últimos versículos ya que nos quedan en este capítulo, desde el versículo 50 en adelante dice, así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. La palabra del Señor dice que no es con espada, que no es con ejército, sino con su espíritu. David confiaba en Dios, no dijo con esta piedra derribaré el gigante, no. Dijo Jehová lo va a entregar en mis manos y yo le voy a cortar la cabeza. ¿Con qué? Si no tengo espada, Dios me dará la espada. Con la misma espada del gigante le cortó la cabeza. Así hace Dios. Cada uno da lo que tiene. Recuerda que Moisés tenía la vara, Eliseo tenía el manto de Elías, Elías tenía su manto, los sudarios de Pablo, la sombra de Pedro. Cada uno pone en las manos del Señor lo que tiene. David puso 5 piedras y una honda. Le dieron armadura, le dieron casco, pero David dijo, yo no sé pelear con esto. Tiró aquellos artilugios y sacó su honda y dijo, con esta honda voy a pelear con el gigante. Y esa honda la usó Dios. Mis amados hermanos, Dios actúa por caminos misteriosos. Gedeón llevó 32,000 soldados a la guerra contra los madianitas que tenían 180,000 soldados. Sin embargo, Dios le dijo, son muchos. Van a decir que por su destreza ellos vencieron a los madianitas. Dile que el que tenga miedo que se vaya. Se fueron 22,000. Quedaron 10,000. Entonces Dios le dijo, todavía son muchos, llévalos al río y yo te diré quién irá contigo. Cuando estaban en el río le dijo, el que se lance al agua, ese lo aparta, ese no irá contigo, pero el que tome el agua con su mano y con la otra sostiene la espada, ese irá contigo. Y cuando Gedeón fue a la guerra contra los madianitas, la Biblia dice que les entregó a cada soldado una antorcha, le entregó un cántaro y una trompeta y le dijo, haced lo que yo hago. Cuando rodearon el campamento en plena madrugada, Gedeón quebró el cántaro, todos los 300 lo quebraron. Gedeón encendió la antorcha, todos los 300 encendieron la antorcha, así que parecían miles y miles de soldados. Cuando tocó la trompeta, todos tocaron, 300 trompetas a medianoche, imagínese usted el ruido que eso produce. Y aquellos hombres madianitas se mataron unos con otros. Son cosas que Dios da, son estrategias que Dios da, son maneras que Dios utiliza para librar a su pueblo. Dios no libró al pueblo de Israel con espada y con lanza. Dios lo libró a través de un muchacho con una honda y una piedra. Una honda y una piedra, porque el Señor dice, no es con ejército, no es con espada, sino con mi espíritu. Así que Dios te va a usar donde tú estás. Quizás estás comenzando en tu ministerio. Quizás ni siquiera tienes local. Tienes que hacer el culto en el patio de una casa.
pero allí está Dios contigo. Recuerda que si tú de mañana buscas a Dios y ruegas al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Imagínate tú la palabra grande en la boca de Dios. Dios no exagera y Él dice: tu postrer estado será muy grande. Dios es grande y Él hace cosas grandes. Así que sirvamos a ese Dios grande con fe y confianza y veremos la gloria de Dios. El versículo 52, el 51 dice: entonces corrió David y se puso sobre el filisteo. Dice: entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Vuelvo a leer el 50, dice: así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Después que derriba al filisteo con la primera piedra, corrió hacia él, ya tendido en el suelo, tomó su espada y le arrancó la cabeza con sus mismas armas. ¿Cuántas veces salimos nosotros al campo de batalla? No llevamos suficiente dinero para los gastos de una campaña. No llevamos, mis amados hermanos, lo necesario, pero ¿acaso no servimos al mismo Dios que sirvieron los apóstoles? El Señor les dijo: no llevéis dinero en el cinto, no llevéis alforja, o sea, la maleta de hoy, no llevéis 2 túnicas, y donde quiera que os inviten a comer, comed todo lo que os pongan por delante, y saludad diciendo: pase a esta casa. Cuando regresaron, el Señor les preguntó: ¿les faltó algo a ustedes? Y ellos dijeron: nada, Señor, todo nos sobró. Fui a predicar una campaña en Aruba. El hermano Puerta quería darme para comprar un equipo de sonido. Y yo le dije: no, yo no necesito cargar con equipo. Ahora no voy con carro como antes. Dios me dará ya. Cuando llegamos a Aruba, nos fue a recibir una pareja. Y la esposa había recibido una subvención de un seguro por un accidente y compró un equipo de sonido que le costó $34,000. Allí había piano, allí había mezcladora, etapas de potencia, allí había micrófonos, guitarra, bajo, allí había de todo. Y cuando aquella mujer vio que llegamos a hacer la campaña y que no teníamos equipo, trajo todo ese equipo. Y después de un mes de estar con nosotros, dijo: el Señor me dice que debo irme, pero también me ha dicho que les deje todo el equipo. Y nos dejó todo el equipo. Y aquel equipo quedó en aquella iglesia establecida que estaba comenzando, hermano, y hasta el día de hoy lo tienen. Dios es grande. Cuando el Señor fue a hacer la cena en Betfagé, Él le dijo a sus discípulos: van a ver un pollino atado, ustedes lo van a desatar, y si alguien os pregunta, ustedes dirán: el Señor lo mandó a buscar. Pues el Señor tiene todo lo necesario en el camino. Cuando hacen las grandes carreteras, esas largas carreteras intercontinentales, no traen material de las ciudades que quedan atrás. No, el material lo sacan a lo largo de la carretera. Quiebran las piedras en cantera, hacen arena, hasta sacan cemento desde por ahí mismo y hacen las carreteras. Pues donde quiera que tú vas, allí tiene Dios la provisión. David fue con una honda y con piedra y utilizó la misma espada del gigante para matarlo. Dios nos dará lo necesario en el camino. Dios proveerá. Recuerden lo que le dijo Abraham a Isaac cuando le dijo: llevamos el cordero, llevamos la leña, ¿y dónde? Llevamos el fuego, llevamos la leña, ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham le respondió: Jehová
se proveerá de sacrificio. Mis amados hermanos, cuando llegaron, allí estaba un cabrito enredado por sus cuernos y lo agarró y lo sacrificó delante de Dios. Dios proveerá. Servimos a Jehová Jireh, que significa Jehová es nuestro proveedor. El versículo 53 dice: y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salían a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta, ¿de quién es hijo ese joven? Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Mis amados hermanos, qué maravilla, cómo Dios hizo para librar al pueblo de Israel. Lo libró a través de un adolescente, a través de un jovencito. Sus hermanos lo regañaron, pero sin embargo no fueron con él, lo dejaron ir solo. Porque cuando nos toca enfrentar las grandes batallas, siempre nos tocará andar solo con el Señor. Así que en este día yo te recomiendo que te acerques al Señor, que le entregues tu vida, que comiences esa aventura con el Señor, caminando con el Señor día a día. Allí donde estás, pon la mano derecha en tu corazón, cierra tus ojos y vamos a entregarte al Señor. Repite conmigo: Dios mío, en este momento vengo delante de ti. Señor, para pedirte perdón por mis pecados. Señor, para pedirte perdón por mis Perdona mis pecados. Borra mis pecados con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Cambia mi vida, Señor. Dame vida nueva. Engendre en mí a Jesucristo. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde.